Bien, vamos a iniciar con la resolución de los ejercicios del trabajo de clase del día de ayer. Así que iniciamos con... era el trabajo de clases de número 6. Bien, empezamos con este de acá. Voy a copiar y pegar para moverlo hasta aquí abajo. Y por si acaso, estas son las fórmulas que hemos deducido el día de ayer. Así que estos se pueden colocar en su formulario, colocando con color extra si quieren, digamos, que la velocidad inicial y el ángulo de disparo son dos colores distintos del resto de los dibujos. Bien, también si quieren ver la distancia máxima con color azul, que es algo que podemos calcular, y la altura máxima también con color azul. Y así, no sé por qué, yo siempre trato de colocar las trayectorias con color verde y con línea segmentada, pero ahí está. Todo esto lo pueden colocar en su formulario. ¿Ya? Todo esto lo pueden colocar en su formulario, así que con mucha calma, por favor, en su formulario, que sí van a poder colocar van a poder utilizar en su examen trimestral a partir del 30 de agosto para adelante. ¿Ya? Uy, estamos en finales de agosto, qué rapidez. Bien, bien, entonces empezamos con esto. ¿Qué datos tenemos? Velocidad inicial y tenemos el ángulo de disparo. ¿Y cuáles son las preguntas? La altura máxima y la distancia máxima. Bien, entonces, esa altura máxima... yo tengo aquí mi fórmula de altura máxima. Ya voy a copiar y pegar. Ahí está. Aquí estamos, en mi fórmula de altura máxima. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Solamente voy a borrar, voy a reemplazar los valores. Velocidad inicial, 120. Ángulo de disparo, 50. ¿Ya? Así que yo, para ahorrar tiempo, voy a borrar aquí los valores. Eso. Y lo voy a colocar con rojo, solamente. Ok, negro. 120 elevado al cuadrado. Y todo eso, perdón, y el ángulo de disparo es 50 grados. Ese es el símbolo de grados. No es tan obligatorio, pero, ok. A ver, la gravedad de la Tierra, perdón, es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Así que lo único que me queda hacer es colocar todo esto a la calculadora. A ver, para que se vea mejor. Ahí está la pantalla externa. Bien, entonces, primero hay una línea de fracción. Luego, 120 al cuadrado por, abro mi paréntesis, seno de 50 grados. Yo me estoy dando cuenta que el seno, la función seno, ha abierto su propio paréntesis. Eso varía de calculadora a calculadora. Así que lo cierro y vuelvo a cerrar el primer paréntesis que he abierto hace rato. Y eso lo elevo al cuadrado. Esa es la manera de elevar una función seno al cuadrado en la calculadora. Aquí, en la parte de abajo, 2 por 9,81. Y eso me sale 430,696579. Redondeando dos decimales, esto sería 430,7. Entonces, casi medio kilómetro es la altura máxima alcanzada. Luego, ¿cuál es la altura máxima alcanzada? Perdón. ¿Y cuál es la distancia horizontal máxima alcanzada? Bueno, ahí está. Si resolvemos esto o reemplazamos los valores, sí, no es obligatorio borrar de la fórmula. Yo puedo anotar mi fórmula ahí directamente para que vean que estoy utilizando, que he sacado la fórmula de mi formulario. Y en el siguiente paso, reemplazar mis valores. La velocidad inicial dijimos que era 120.
elevado al cuadrado por el seno de, abro mi paréntesis, el doble del ángulo de disparo, 2 por 50 grados. Y todo eso dividido entre la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y finalmente, yo reemplazo en mi calculadora y voy a tener mi distancia máxima. Ay Dios, esta cosa que se mueve. Ya está. Aquí, mejor si borro todo de una vez porque las fórmulas no son tan parecidas en este caso. 120 al cuadrado es multiplicado por la función seno de el doble de 50 grados. Cierro mi paréntesis que la calculadora ha abierto. Bueno, y que también nosotros hemos escrito. Todo eso dividido entre 9,81. Y mi distancia máxima alcanzada es de 1445,59 metros. Y listo. Con eso terminaba el primer ejercicio de su trabajo de clases del día de ayer. Ahí está. Ahí está. Lo voy a juntar todo. ¿Y no había que hacer nada más? No. Y otra vez, la pregunta es, si había este camino más fácil, ¿por qué hemos llevado antes el método de descomposición? A ver. Porque el método de descomposición es como el camino largo que tenemos que saber. Y este es un atajo. Así que este atajo, lo malo de los atajos es que hay algunas cosas que quizás queríamos ver o queríamos saber, pero por haber ido por un lugar hemos llegado más rápido al resultado final. Pero por ejemplo el tiempo de vuelo no conocemos. ¿Ya? No conozco el tiempo de vuelo. Y luego, más adelante va a haber preguntas donde me digan ¿y cuánto tiempo va a pasar para que la altura sea 50 metros? Ya son otras fórmulas, ya no van a servir estas fórmulas. ¿Ya? Es lo malo de estos métodos abreviados, que es bonito para responder solamente esa pregunta, pero no me va a responder ninguna otra pregunta más. Pero por ahora es todo lo que al menos, no sé, nos tenemos que acostumbrar a utilizar distintas fórmulas y a reemplazar los datos en esa fórmula. Lo de despejar les dije, yo voy a despejar todas las fórmulas. No les voy a pedir a ustedes que despejen. Para eso está su formulario. Una vez que yo lo despejo, yo deduzco la fórmula, ustedes simplemente lo copian a su formulario. Si quieren también con todo el proceso de despeje, bueno, eso debería estar en su cuaderno. Pero en la fórmula, en el formulario, perdón, solamente la fórmula. ¿Ya? Así que pasemos al ejercicio 2 del día de ayer. Ya, aquí está. Ejercicio número 2. Y... perdón. La pregunta es... veamos la pregunta para ver qué fórmula necesito. ¿Qué datos tengo? Escribamos los datos. En primer lugar, mi distancia máxima es igual a 240 metros. Distancia máxima en el eje X. Mi ángulo de disparo es de 63 grados. Y más bien la pregunta era la velocidad inicial. Ya, entonces yo solamente tengo que utilizar la fórmula que esté despejada la velocidad inicial y adentro tenga distancia máxima en el eje X y el ángulo de disparo. Si yo busco en mis 4 fórmulas, porque ahora se ha simplificado a simplemente 4 fórmulas, ¿cuál es el que tiene velocidad inicial? Estas dos. ¿Y cuál de los dos tiene distancia máxima en el eje X? Esta de aquí, distancia máxima en el eje X y mi ángulo de disparo. Así que esta fórmula de acá yo voy a copiar para llevarlo más abajo, para tenerlo a la mano. Y reemplazamos datos. Y esto es igual a... escribo raíz cuadrada.
fracción de la parte de adentro, mi distancia máxima alcanzada, que es 240 metros, multiplicado por la gravedad. Ahora, la gravedad, si es que nunca se menciona, estamos en la Luna, estamos en Marte, estamos en la superficie del Sol, o estamos en un agujero negro, vamos a suponer que estamos en la Tierra. Y la gravedad de la Tierra es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, a esta fórmula le falta una multiplicación, pero ya que. Y en la parte de abajo tengo el seno de, abro paréntesis, 2 por alfa. 2 por alfa. Mi ángulo de disparo, 63 grados. Y coloco todo eso a la calculadora. Así que raíz cuadrada, fracción, 240 por 9,81. Todo eso dividido entre el seno de 2 por 63. Y mi velocidad inicial debería ser 53,95 metros sobre segundo. Y listo. Con eso terminó el segundo ejercicio de su trabajo de clases del día de ayer. Les repito. Lo que en física tenemos que aprender a hacer es poder despejar estas fórmulas. Poder deducir esas fórmulas. ¿Ya? Pero eso toma tiempo y toma práctica. Y por eso yo trato de deducir cada vez que puedo, poniendo de excusa de que, yo no sé la fórmula de memoria. Cosa que es verdad. Ya, pero ya que. Pasamos al siguiente ejercicio, porque no va a haber tiempo, sino. El ejercicio número 3. Ahí está. Bien, en el ejercicio número 3, la pregunta es la misma. Hallar la velocidad inicial que debería tener mi móvil si lo único que yo conozco es que su altura máxima es de 433 metros. El ángulo de disparo ha sido de 75 grados. Está apuntando casi hacia arriba. Por eso mi dibujo lo he hecho más exagerado hacia arriba. Y otra vez, la pregunta es, ¿cuál es mi velocidad inicial? Yo solamente voy a buscar en las fórmulas que tengo. Velocidad inicial. Tengo esta y tengo esta. ¿Cuál de los dos utiliza altura máxima? Esta fórmula de la derecha. Así que esa fórmula de la derecha yo copio. Bueno, ustedes ese instante deberían copiar de su formulario a la hoja del examen. Y reemplazamos datos. Igual a 2 veces la gravedad de la Tierra, que es 9,81, por la altura máxima alcanzada, que en este ejercicio es 433. Todo eso dentro de una raíz cuadrada. Y todo eso dividido entre la función, entre el seno de mi ángulo de disparo. Entonces, mi velocidad inicial es... Yo solamente tengo que reemplazar todo esto en mi calculadora. Ahí está. Así que yo vengo aquí, borraré... No, opciones no. Borro todo. Línea de fracción. En la parte de arriba hay una raíz. Y escribimos 2 por 9,81 por 433. Y en la parte de abajo, seno de 75. Y listo. Mi velocidad inicial de disparo debería ser 95,42 metros sobre segundo. Y listo. Con eso hemos terminado nuestras 3 actividades de clase del día de ayer. Ya, ahora, no sé. Cada vez que yo veía exámenes o ejercicios así de fáciles, yo siempre le preguntaba al profe, pero ¿en el examen va a ser así de fácil? Bueno,
El examen que vamos a dar el día 27 de agosto, creo que es 27 de agosto, sí, sí va a ser así. Las preguntas van a ser como estos, o como los ejercicios que hemos hecho ayer, cuando hemos deducido las fórmulas de estas altura, perdón, de velocidad inicial y demás cosas. No van a ser más difíciles. ¿Por qué? Es lo mínimo que deberíamos saber hacer. Entonces, física. La parte difícil de física es deducir las fórmulas. ¿Ya? Deducir las fórmulas. Una vez que se deducen las fórmulas, me sirve para que los ejercicios... ¿Se acuerdan cuánto tardábamos antes en calcular la altura máxima? Paso 1, descomponer la velocidad inicial. Paso 2, hallar la altura máxima y el tiempo de vuelo. Paso 3, hallar la distancia máxima alcanzada. El ejercicio 1 lo hemos resuelto en menos de... Hemos hallado la altura máxima y la distancia máxima. ¿Cuánto? En menos de 3 minutos. Hacer esto, poder utilizar esas fórmulas sin tener que hacer el ejercicio desde cero. Eso es lo bonito de física. Lo feo es cuando los profesores dicen, deduzcan las fórmulas. Quiero que en el examen me muestren la fórmula deducida. No me gusta hacer eso. En la universidad nunca nos... Bueno, mentira. Sí, nos piden que deduzcamos la fórmula. Porque los exámenes tienen que ser parte teoría, parte aplicación de la teoría y parte práctica. Así que sí, en la universidad hay algunos docentes que piden la deducción de la fórmula, pero eso solamente de los 100 puntos máximos del examen, unos 10, 15 puntos. Así que, no sé, uno hace los demás ejercicios y consigue 80, 90 y de en vano la deducción. ¿Ya? Porque es muchísimo más fácil utilizar la fórmula que deducir. Es muchísimo más fácil. ¿Ya? Al menos por ahora. Más adelante hay casos donde la deducción es sencilla y utilizar el ejercicio o en un ejercicio es lo más feo que hay. Pero eso lo van a ver en la universidad. Y basta. Bien. Perdón, a ver, lo pondré ahí. Este era el ejercicio 1. Por si quieren sacarse fotos, los que no se han conectado ayer o para que comparen con sus trabajos, para que sepan dónde se han equivocado. Esta es la pregunta 2. Bien bonito. Sí, un rato, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Si todo esto va a estar en YouTube. Ya que. Y esta es la pregunta 3. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si más bien me dan... A ver, hagamos un ejercicio. Ejemplo. Ejemplo número, yo que sé, 7, ¿estamos? No sé. No está en orden, por si acaso, no se asusten. Nunca he puesto números a mis ejemplos, creo que este trimestre. Aquí, ¿qué pasaría si yo también tengo... Más bien tengo mi velocidad inicial de disparo, que es, digamos, 20 metros sobre segundo. Y yo sé que en lo que sea que haya disparado, ha llegado a una distancia máxima. Distancia máxima de... Y aquí es donde no me puedo inventar tanto, así que... Ya. Como sea. De 30 metros. Quizás esté mal. Quizás nunca va a llegar a 30 metros. Ya, le pondré 15 entonces. Es lo malo de inventarse ejercicios, porque en este ejercicio que estamos haciendo va a haber situaciones donde no hay respuesta. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta aquí? Hallar el ángulo de disparo. ¿Ya? Tengo una velocidad inicial de 20, tengo una distancia máxima de 15 y la pregunta es hallar el ángulo de disparo, perdón. ¿Cómo se haría esto? Bueno, ya tenemos una fórmula de la distancia máxima. Y en esa fórmula de la distancia máxima, a ver, en esta fórmula de la distancia máxima ya es dato, 15. Velocidad inicial es dato, 20 metros sobre segundo. La gravedad es dato, 9,81, a no ser que se diga otra cosa.
Y estamos viendo que alfa ahorita es la única incógnita que tengo. Puedo despejar ese alfa. Y sí, este despeje de funciones trigonométricas se debería llevar en quinto de secundaria. Si es que quieren hacer la deducción de la fórmula. Y yo voy a hacer la deducción de la fórmula. Que al principio va a ser muy similar a como ustedes ya lo saben hacer. Si yo quisiera despejar alfa, todo lo que no es alfa pasa al otro lado de la igualdad. Por ejemplo, esta velocidad inicial que está multiplicándose va a pasar a dividir. Esta gravedad que está dividiendo va a pasar a multiplicar. A ver, anotemos. Distancia máxima por gravedad dividido entre la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ya? Esta función seno va a pasar al otro lado como su inversa. La función arcoseno. Y esto es lo nuevo, que es recién en quinto de secundaria vamos a ver. No, mentira. En el tercer trimestre vamos a ver. En matemáticas. Luego de logaritmos exponentes, y luego matemática financiera, y luego sucesiones. ¿Ya? Y finalmente, este multiplicado por 2 va a pasar a dividir. Y listo. Esta es mi fórmula para hallar el ángulo de disparo. Y los únicos datos que yo necesito son la distancia máxima alcanzada y la velocidad inicial de disparo. Los únicos datos que necesito. Y reemplacemos los datos. A ver, esto es igual a fracción dividido entre 2 arcoseno de x máximo 15 metros por la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado dividido entre la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial era 20. Así que 20 elevado al cuadrado. Y listo. Ya hemos reemplazado los valores numéricos y solamente me queda reemplazar en mi calculadora. Ya. Entonces, fracción. En la parte de arriba, arcoseno. ¿Dónde está el arcoseno? Ustedes sí conocen la función seno. Aquí está seno, coseno y tangente. Bueno, tangente no hemos usado, pero seno y coseno hemos utilizado para descomposición de vectores. Pero aquí, no sé si se nota aquí, no se nota en su calculadora, pero arriba dice seno elevado a la menos 1. Quiere decir que con el botón Shift, seno a la menos 1, y está escrito ahí. Y escribimos fracción 15 por 9,81 dividido entre 20 al cuadrado. Cierro mi paréntesis. Voy abajo, dividido entre 2. Y listo. Mi ángulo de disparo debería ser 10,79 grados. Y listo. Eso es todo el ejercicio. Mi ángulo de disparo, 10,79 grados. Y ya está. Les repito, la deducción es solamente despejar de una fórmula que ya hemos deducido antes. Así que una vez que tenemos la fórmula, es simplemente reemplazar los valores numéricos, colocar a la calculadora y anotar mi respuesta. Nada más. Nada más. ¿Ya? Otra vez. Esta es mi fórmula. ¿De dónde sale x máximo? Ah, el ejercicio me dice, es 15 metros. ¿Ya? ¿De dónde sale la gravedad? Bueno, la gravedad en la Tierra va a ser siempre la misma. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Si fuera una gravedad distinta,
el ejercicio me tendría que decir, ya que estamos en la luna y la gravedad es 3,20 y algo, bacanas. ¿Ya? Siguiente, ¿de dónde sale esta velocidad inicial? El ejercicio me está dando 20. Y es solamente reemplazar, en vez de distancia máxima, 15. En vez de gravedad, 9,81. En vez de velocidad inicial, 20. Solamente reemplazar. Y nada más. Así de aburrida se ha vuelto la física. Por ahora. Mentira, no soy solamente yo el que lo está volviendo aburrido. Bien. Una cosa. Si he deducido la fórmula del ángulo de disparo en función de la altura, perdón, de la distancia máxima alcanzada, ¿se puede deducir la fórmula en función de la altura máxima alcanzada? Y la respuesta es sí, sí se puede. Entonces voy a reemplazar esto de aquí. Voy a sacar esto de aquí, me voy a copiar. Vengo aquí y lo copio. Entonces, yo quiero despejar este ángulo alfa. Y yo voy a hacer un truco aquí. Estos dos elementos van a intercambiarse de lugar. Es decir, esto se va a volver en seno de alfa igual a 2 veces la gravedad por la altura máxima dentro de una raíz cuadrada. Y todo eso dividido entre la velocidad inicial. Y finalmente esta función seno pasa al otro lado como su inversa. Función arcoseno. Esto, función seno elevado a la menos 1, recibe el nombre de arcoseno. No se preocupen, vamos a llevar eso dentro de, yo creo que unos 2 meses. 2 por gravedad por la altura máxima. Y todo eso dividido entre la velocidad inicial. Así que esta es otra fórmula del ángulo de disparo. Y los únicos datos que yo necesito son la altura máxima alcanzada por mi proyectil, la gravedad del lugar del planeta donde me encuentro y la velocidad inicial del proyectil. De esos 3 datos, la gravedad suponemos que va a ser siempre 9,81, a no ser que estemos en otro planeta, o un asteroide, o un cometa. ¿Ya? Pero entonces, solamente estamos consiguiendo o tomando en cuenta 2 datos. Nada más. Por ahora es más que suficiente. Ahora inventémonos un ejercicio. A ver, me voy a inventar. Digamos que aquí hay una pared de 15 metros de altura. Y yo quiero patear una pelota para que pase cabalito por la parte de arriba. ¿Por qué? ¿Por qué quiero que pase cabalito? Porque aquí hay una lata o algo. ¿Ya? Yo quiero golpearle a la lata. Así que yo sé que mi velocidad inicial de patear es de 10 metros sobre segundo. ¿Cómo sé eso? Porque ya en educación física se ha calculado cuál es la velocidad de disparo. ¿Con qué velocidad yo estoy disparando? Han traído un medidor de velocidades y demás, con un medidor láser, para ver con qué velocidad está disparando esa pelota. O alguien ha calculado utilizando otras fórmulas. Pero yo sé que mi patada, cuando yo estoy dando a una pelota, le da una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. Y yo quisiera saber con qué ángulo tengo que disparar para que la pelota cabalito en el punto más alto pase golpee a la lata y la lata se caiga. No me conviene que pase por arriba, porque no le va a llegar a la lata. No me conviene que sea más abajo, porque no va a llegar a la lata y la pared va a volver atrás. ¿Ya? Lo va a hacer rebotar, diré. Golpea la pared y rebota hacia atrás. Entonces, mi altura máxima es 12 metros. Y mi velocidad inicial de disparo es de 10 metros sobre segundo. Y yo tengo aquí mi fórmula para ese ángulo de disparo. Alfa es igual a arcoseno de fracción 2 veces la gravedad, que es 9,81, por la altura máxima, que es
12 metros dividido entre la velocidad inicial, que es de 10. Un rato. ¡Ah! Mil disculpas. Esta raíz cuadrada. Perdón. Ah, esta. Sabía que me estaba olvidando algo, porque ¿dónde está la raíz cuadrada? Estaba diciendo. Bien, ahí está esa raíz cuadrada. Ok, solamente aumenten a su fórmula esa raíz cuadrada. Ay, Dios. Ese es el peor miedo que yo tengo, darles la fórmula que esté una fórmula que esté completamente mal. Ya. Vamos a reemplazar todos esos valores a la calculadora. ¿Ya? Así que ven calculadora. Ahí está. Bien. Entonces, por todo esto, arcoseno. Línea de fracción. En la parte de arriba hay una raíz cuadrada. Dentro de esa raíz cuadrada yo tengo 2 por 9,81 por 12. Y en la parte de abajo de la fracción hay un 10. Salgo afuera de mi fracción y coloco mi paréntesis final. Y listo. Me dice error de cálculo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay solución. Debería haber, pero un ratito. Vamos a verificar mis datos. Me sale esto 1,53. No. Algo está mal. Algo está mal porque o nunca va a llegar a 10 metros sobre segundo. A ver. Voy a hacer trampa. No voy a hacer trampa. Voy a hacer el otro camino. Yo voy a buscar todas las alturas máximas que puedo conseguir y solamente va a variar mi ángulo de disparo. Ya, así que estoy revisando por ahí, he deducido mal mi fórmula. Faltaría más. Ay, no. Y se está lenteando el programa más de paso. Ya, ahí está. A ver, en tiempo real, o sea, al menos para mí, voy a reemplazar mis datos estos. Mi velocidad inicial era de 10 al cuadrado por el seno de ángulo alfa que no conozco por 2 elevado al cuadrado, perdón, multiplicado por 2 gravedad, que sería 9,81. Ya. Y yo voy a colocar todo esto a mi calculadora. Bien, entonces esto es fracción 10 al cuadrado por paréntesis seno de alfa que no conozco. Así que a ver, le pondré 10. Va a ir subiendo de 5 en 5. No, tenemos tablas. ¿Por qué estoy haciendo uno por uno si aquí tengo mi tabla? Entonces en vez de alfa yo voy a escribir x. 10 fracción 10 al cuadrado, paréntesis, función de seno de x al cuadrado, todo eso dividido entre 2 por 9,81. He colocado la fórmula, pero sin alfa, que no conozco el ángulo de disparo. Ok, ¿desde qué valor de alfa vamos a empezar? En 5. Y vamos a llegar hasta 90 grados y vamos a subir de 5 en 5. Error de sintaxis. Y me falta cerrar el segundo paréntesis. Ay, Dios. Ya está. Entonces, esta es la altura máxima que alcanza. La altura máxima, pateando con esos 10 metros segundo de mí, que es el valor más fuerte de mi patada, solamente va a llegar hasta 5 metros de altura, siempre y cuando yo lo patee hacia arriba. Eso quiere decir que no, mi patada es muy débil. Bueno, quizás es un chiquito de primaria, de primero o segundo de primaria.
¿Ya? Entonces aquí la otra pregunta sería, ok, entonces, ¿cuál es la velocidad inicial si mi ángulo de disparo fuera tantos? ¿Ya? Así que, chistoso. Eso es lo malo en estos ejercicios de ángulos. Cuando no hay solución, quiere decir que la velocidad inicial era muy baja. Así que, ¿no? Entonces, no hay solución. Porque la patada, la velocidad inicial, es muy baja. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Ya, ese era el hermanito menor, de 5 o 6 años. No puede patear muy fuerte que digamos. Ok, sí hay niños que patean bien fuerte, pero ya, él no. Viene su hermano, que no patea solamente con 10 metros sobre segundo. El hermano está pateando con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Y quizás más, 60 le pondremos. El hermano mayor patea con 60 metros sobre segundo. La altura máxima sigue siendo los 12 metros. Y la pregunta sigue siendo, ¿y cuánto tiene que ser el ángulo de disparo? Yo vengo aquí a lo que he reemplazado hace rato. ¿Ya? Me da flojera volver a escribir. Así que, y se está acabando el tiempo. Ya, último. Ahí está. Y el único dato que está cambiando es la velocidad inicial. Así que esta velocidad inicial ya no es de 60, de 10, más bien es de 60. Y reemplazo eso a mi calculadora. Arco seno, fracción, raíz en la parte de arriba, 2 por 9,81 por 12 metros de altura que tiene que llegar, dividido entre la patada de 60 metros sobre segundo que le da el hermano mayor. Y ya tenemos, mi ángulo de disparo es de 14,82. Grados. Entonces, eso es lo malo en estos ejercicios de ángulos de disparo. Cuando no hay solución, a pesar de que he colocado bien los datos, es porque la velocidad inicial es demasiado baja. ¿Ya? Volviendo a mi dibujo, esta velocidad original de 10 metros sobre segundo, la patada hubiera sido así. Entonces, a distintos ángulos, la altura máxima que alcanza era de 5 metros. No 12 metros. Y 12 metros es harto. Sí, es un edificio de... Un cacho, si cada piso es de 3 metros, 3 y medio. Es un edificio de 3 pisos. ¿Ya? Así que tampoco eso era una paredcita muy pequeñita. Era un edificio de 3 pisos. Así que está bien que no sé, que la velocidad era muy baja. ¿Ya? Esta velocidad que le he dado al hermano mayor también es demasiado grande. 14 grados tiene que estar bien alejado del edificio. Y esa es otra pregunta. ¿Qué tan alejado del edificio tengo que estar para disparar con ese ángulo? Eso vamos a hacer otro día. Suficiente por ahora. ¿Ya? Conéctense en la siguiente clase luego del recreo. Vamos a hacer otro trabajo de clases donde tienen que calcular ángulos. ¿Ya? Ángulos de disparo. Bien. Perdón, le pondré el ejercicio. Ese es el ejercicio. Con eso llegamos al final de nuestra clase del día de hoy. Que tengan un buen miércoles. Y vámonos. Chao, chao. Se cuidan.